Y si sin darte cuenta estuvieras practicando hábitos que ofenden a Dios, creyendo que son inofensivos o incluso justificados, la palabra de Dios nos advierte claramente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Este versículo nos confronta con una verdad incómoda. No todo lo que parece correcto a nuestros ojos lo es a los ojos de Dios. Muchos cristianos adoptan costumbres que, lejos de edificar su espíritu, los atan a cadenas espirituales ocultas. Hoy veremos cómo ciertas prácticas cotidianas, aparentemente inocentes, en realidad reflejan hábitos satánicos que minan nuestra relación con Dios y nos desvían de su propósito. Revelaremos los comportamientos que contaminan tu alma sin que lo notes, y te mostraremos cómo romper con ellos para caminar en verdadera libertad espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y liberarte de lo que te aleja de Él? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay cristianos que oran, ayunan, asisten a la iglesia, pero siguen sintiéndose vacíos, derrotados y atados? ¿Cómo es posible que una vida aparentemente entregada a Dios esté plagada de estancamiento espiritual? La respuesta, aunque incómoda, es urgente. Muchos están viviendo bajo hábitos que parecen piadosos, pero que en realidad son satánicos disfrazados de espiritualidad. Uno de los más peligrosos y más comunes es justificar el pecado con frases espirituales. Y lo más alarmante es que no siempre lo hacemos con malicia. A veces simplemente nos engañamos a nosotros mismos, repitiendo frases que suenan bíblicas, pero que en realidad son la herramienta perfecta del enemigo para mantenernos cómodamente atados. Dios conoce mi corazón. ¿Cuántas veces lo has dicho o escuchado para suavizar un error? Esta frase, aunque cierta en su origen, se ha convertido en una muletilla para evadir el arrepentimiento. Jeremías 17:9 nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este versículo no está diciendo que el corazón es débil o influenciable, está diciendo que es perverso, que no podemos confiar en él como excusa, que usarlo como defensa es como construir una casa sobre arena. El enemigo no necesita destruir a un cristiano que se justifica, solo necesita convencerlo de que está bien como está. Este hábito se infiltra de forma casi imperceptible. Comienza con pequeñas concesiones, una conversación indebida que justificas con solo estoy ayudando, una película cargada de impureza que toleras diciendo sé discernir lo que veo, una reacción de ira que excusas con es que Dios me hizo con carácter fuerte. Y así, lo que comenzó como una grieta se convierte en un portal. Lo que parecía inofensivo se transforma en una fortaleza espiritual construida por el mismo enemigo. Jesús dijo en Mateo 15:8: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No hablaba de ateos, hablaba de gente religiosa, de personas que conocían las escrituras, que ayunaban, que enseñaban, pero cuyo corazón estaba desconectado del propósito divino, porque el conocimiento sin obediencia solo engendra orgullo espiritual. En las iglesias, este hábito ha echado raíces profundas. Se confunde la gracia con permiso para pecar, se predica el amor de Dios sin mencionar su justicia, y se forma una generación que quiere a Cristo como Salvador, pero no como Señor, porque Señor implica obediencia, Señor implica renuncia, Señor implica decir no al pecado incluso cuando todo tu cuerpo grita sí. La Biblia no suaviza la verdad para no herir nuestros sentimientos. La Biblia no dice, si te parece bien, deja el pecado. Dice, sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Y cuando tergiversamos esto con frases bonitas, estamos participando de un hábito profundamente destructivo. Usar lo espiritual como escudo para seguir viviendo en la carne. Recuerdo el caso de un joven que constantemente caía en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Siempre volvía a la iglesia arrepentido, llorando, diciendo que necesitaba ayuda. Pero con el tiempo
Comenzó a justificar sus caídas diciendo: Dios sabe que estoy solo y Él conoce mi corazón. Lo decía con sinceridad, pero no con verdad, porque la sinceridad no equivale a santidad. La sinceridad puede estar basada en una mentira bien contada, y eso fue lo que ocurrió. Terminó alejándose de la iglesia, de la palabra, de todo, porque mientras no enfrentó el pecado con el nombre que tenía, rebelión, lo trató como debilidad, y una debilidad aceptada se convierte en una costumbre, y una costumbre que justifica el pecado no es una debilidad, es una alianza con el enemigo. Pablo, en Romanos 6, 1, 2, confronta esto de manera directa. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí la Escritura destruye de raíz cualquier intento de disfrazar el pecado con la gracia. No hay compatibilidad entre la vida en el Espíritu y una mentalidad que minimiza el pecado. Cuando un creyente dice: Dios conoce mi lucha, pero no toma medidas para cambiar, no está luchando, está tolerando. Y tolerar el pecado es hacerle espacio al enemigo en lo más sagrado de tu alma. El hábito de justificar el pecado no solo distorsiona nuestra percepción del bien y del mal, sino que entorpece nuestra relación con Dios. Isaías 59:2 dice: Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios no quiera escucharte, es que el pecado no confesado bloquea la comunicación. Puedes orar, puedes ayunar, puedes cantar, pero si hay pecado no confrontado y justificado con frases vacías, el cielo permanece cerrado, y el alma comienza a secarse como una rama separada del árbol. Una mujer vino una vez al ministerio con una carga muy grande. Había sido infiel a su esposo y llevaba años en silencio, convencida de que mientras orara y se portara bien, todo estaba cubierto. Ya lo dejé atrás, decía, y Dios conoce mi corazón. Pero su matrimonio estaba seco, su relación con Dios era fría y su salud emocional colapsaba. Cuando finalmente confesó su pecado y lo expuso a la luz, algo cambió. El arrepentimiento rompió la atadura. Porque el enemigo opera en la oscuridad, pero la luz de Cristo lo desarma. Primero Juan 1:9 nos da una promesa poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la confesión requiere verdad. No medias verdades, no frases bonitas, verdad. Jesús no murió en la cruz para que justificáramos el pecado, murió para que fuéramos libres de él. En Juan 8:36 leemos: Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay libertad en el autoengaño, no hay libertad en la negación. La verdadera libertad comienza cuando dejas de usar el lenguaje espiritual como excusa y comienzas a usarlo como espada. Cuando dejas de decir Dios me entiende para decir Dios me santifica. Cuando cambias el nadie es perfecto por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Porque el primer paso hacia la victoria es llamar al pecado por su nombre y al Salvador por el suyo. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús revela dos actitudes frente al pecado. El fariseo justificaba su vida, comparándose con otros. Te doy gracias porque no soy como los demás. El publicano, en cambio, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Lucas 18:9-14. Jesús termina diciendo que fue el publicano quien volvió a casa justificado. ¿Por qué? Porque no se excusó, no se comparó, no adornó, solo se quebrantó. Y ese quebranto abre los cielos. Ese quebranto activa el perdón. Ese quebranto es el principio de una vida nueva. Este hábito satánico, porque eso es lo que es, no siempre se manifiesta con rebeldía directa. Muchas veces toma la forma de religiosidad pasiva. Personas que oran,
pero no obedecen, que cantan pero no se rinden, que predican pero no se arrepienten. Jesús advirtió en Mateo 7, 22, 23: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No les negó su actividad espiritual, les negó su comunión, porque lo que Dios busca no es rendimiento externo, sino transformación interna. El enemigo no necesita que dejes la iglesia, solo necesita que sigas asistiendo mientras justificas tus pecados. Así mantiene tu alma tibia. Y ya Jesús dijo en Apocalipsis 3:16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas no son palabras suaves, son una advertencia. Porque la tibieza espiritual es el resultado directo de justificar aquello que Dios llamó pecado. Y no hay nada más trágico que estar en la casa de Dios, pero fuera de su voluntad. Hoy es tiempo de despertar, de revisar nuestro lenguaje, de examinar nuestras frases hechas y nuestras excusas encubiertas. Es tiempo de dejar de decir Dios me entiende y empezar a decir Dios me está llamando al arrepentimiento. De dejar de decir todos fallamos y empezar a decir quiero ser transformado, porque hasta que no abandonemos el hábito de justificar el pecado, no podremos experimentar la plenitud del poder de Dios en nuestras vidas. Y tú que estás viendo esto, no estás aquí por casualidad. Dios está usando estas palabras para tocar una área que quizás has guardado, defendido o incluso espiritualizado. Pero hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día para soltar las excusas, renunciar a las frases que te han atado y correr a los pies del que no solo perdona, sino transforma. El mismo Jesús que levantó al paralítico, que perdonó a la adúltera, que restauró a Pedro, está aquí ahora, esperando que digas la frase más poderosa que puede romper cualquier hábito: Señor, me rindo, cámbiame, hazme nuevo. ¿Estás listo para comenzar una vida donde la verdad te haga libre? Entonces deja atrás el lenguaje del engaño y abraza el poder de una fe obediente. Porque cuando dejas de justificar tu pecado, empiezas a justificar tu propósito. Y ese es el comienzo de una transformación que no solo impactará tu vida, sino también la de todos los que te rodean. Hay puertas que no se abren con llaves, sino con hábitos. Y lo que muchos cristianos no comprenden es que ciertas puertas no solo se abren hacia el cielo, también pueden abrirse hacia la oscuridad. Una de las más ignoradas, pero más efectivas estrategias del enemigo es contaminar el alma a través del entretenimiento. Porque lo que ves, lo que oyes, lo que consumes a diario, forma tu interior mucho antes de que te des cuenta. Y cuando ese contenido está impregnado de violencia, lujuria, idolatría o burla a lo sagrado, lo que parece inofensivo se convierte en un canal directo de influencia espiritual. No se trata de legalismo, se trata de vigilancia espiritual. Proverbios 4:23 nos lo advierte con urgencia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que entra por los ojos y oídos no se queda en la superficie, desciende, se instala y moldea el corazón. Y cuando el corazón se contamina, la vida entera se contamina. El enemigo ya no necesita persecución ni cárceles para silenciar al pueblo de Dios. Solo necesita entretenimiento disfrazado de cultura, películas que glorifican el pecado y lo presentan como aspiración, series que normalizan la inmoralidad y la celebran como libertad, canciones que exaltan el ego, el deseo y la rebeldía y que terminan alojándose en la mente como declaraciones diarias. Y lo más preocupante no es que estas cosas existan. Lo verdaderamente alarmante es que cristianos las consumen sin discernimiento, sin filtros, sin conciencia del daño espiritual que están permitiendo. No es una simple escena, es una imagen sembrada. No es solo una letra pegajosa,
Es una declaración constante que repites sin pensar, hasta que se convierte en tu forma de hablar, de pensar, de sentir. Efesios 5:11 nos da una instrucción clara: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Participar no siempre implica hacer. A veces basta con mirar, con aplaudir, con entretenerse. Cuando el alma se alimenta del pecado ajeno por entretenimiento, comienza a perder sensibilidad espiritual. Lo que antes causaba incomodidad, ahora parece normal. Lo que antes dolía, ahora divierte. Lo que antes discernías como impuro, ahora consumes como parte de tu descanso diario. Y cuando eso ocurre, el corazón empieza a endurecerse, poco a poco, hasta que ya no reconoce la voz del Espíritu Santo. Jesús fue claro en Mateo 6:22-23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Este principio espiritual no es opcional. Lo que permites que entre por tus ojos tiene un impacto directo en tu estado interior. Un ojo expuesto constantemente a tinieblas no puede reflejar la luz, porque la luz no cohabita con la oscuridad. Y si bien somos llamados a estar en el mundo, no somos llamados a formar parte de sus sistemas ni a adoptar sus valores como si fueran neutros. No lo son. La neutralidad es una ilusión peligrosa. O edificas tu espíritu o lo expones a ser consumido. El entretenimiento moderno ha sido diseñado con precisión para cautivar la atención, suspender el juicio y reprogramar la moral. No se limita a presentar el mal como bien, va más allá. Busca ridiculizar lo santo, trivializar el pecado y celebrar lo que Dios condena. Y cuando el corazón del creyente se expone repetidamente a estos mensajes, sin resistencia, sin oración, sin filtro, inevitablemente será moldeado por ellos. Romanos 12:2 nos exhorta con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero no hay renovación posible mientras la mente siga siendo programada por lo mismo que contamina. Muchos se escudan diciendo que lo hacen por distracción, por cultura, por desconectarse del estrés. Pero lo que no entienden es que no se puede desconectar el espíritu. El espíritu siempre está absorbiendo, discerniendo, siendo influenciado. Cada escena tiene un mensaje, cada letra tiene un propósito, cada imagen tiene un diseño, y ese diseño muchas veces no apunta al cielo, sino al abismo. Cuando el pueblo de Israel permitió que la cultura de las naciones paganas contaminara su adoración, Dios no se quedó en silencio. En Ezequiel 8, el profeta recibe una visión impactante. Dentro del templo, los líderes estaban adorando imágenes ocultas, practicando abominaciones en secreto, creyendo que Dios no veía. Pero Dios vio, y Dios juzgó, porque el templo no puede ser compartido entre lo santo y lo impuro. Y tú eres templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Lo que permites en tu mente es lo que alojas en tu altar. No se trata de vivir aislado del mundo, sino de vivir separado en propósito. Jesús oró en Juan 17:15-17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santificación no es una sugerencia para cristianos más comprometidos. Es el estándar de vida para todo aquel que ha sido comprado por sangre. Pero la santificación no puede coexistir con una vida de consumo constante de impureza, aunque venga en forma de entretenimiento. No puedes decir que amas la santidad mientras te deleitas en lo que profana la imagen de Dios. La mente humana tiene la capacidad de adaptarse a lo que repite. Por eso el enemigo no necesita convencerte en un día, solo necesita exposición constante. Lo que hoy te incomoda, mañana será tolerable, y lo que toleras hoy, mañana defenderás. Así funciona el moldeamiento espiritual a través de los sentidos. Por eso la Biblia insiste una y otra vez en la vigilancia. 1
1 Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un creyente sobrio no se alimenta de lo que el diablo produce. Un creyente que vela no se entretiene con lo que el infierno celebra. El problema no es solo lo que consumes, sino lo que dejas de consumir como consecuencia. Porque mientras llenas tu mente de voces externas, pierdes sensibilidad a la voz de Dios. Mientras tu alma se sacia de entretenimiento vacío, pierde hambre por la palabra. Y cuando el espíritu se debilita, la carne toma el control. Gálatas 5:17 lo expone sin ambigüedades. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. No se puede alimentar la carne y esperar que el espíritu venza. No se puede sembrar desorden y cosechar paz. El Señor sigue buscando un pueblo apartado, un pueblo que sepa decir no a lo que contamina, aunque todos digan sí. Un pueblo que entienda que su tiempo, su atención, sus sentidos no son propiedad pública, sino territorio sagrado. Porque lo que ves hoy se transforma en lo que piensas mañana. Y lo que piensas se convierte en lo que decides. Y lo que decides en lo que vives. Por eso Filipenses 4:8 nos llaman a enfocar la mente en lo puro, lo justo, lo amable, lo digno de alabanza. Porque la mente es campo de batalla, y quien gana allí, gana la guerra. Dios no nos llama a vivir bajo reglas muertas, nos llama a caminar en libertad real. Pero la libertad no es hacer lo que quieras, es tener la capacidad de decirle no a lo que te esclaviza. Juan 8:34 dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando el pecado entra a través del entretenimiento disfrazado, su propósito sigue siendo el mismo: esclavizar. Por eso, el llamado de hoy no es a legalismo, sino a libertad. No es a condenación, sino a vigilancia. No es a aislamiento, sino a santidad. Muchos quieren fuego en el altar sin limpieza en el templo, unción sin obediencia, intimidad con Dios sin separación del mundo. Pero Dios no se manifiesta donde hay mezcla. Él habita donde hay rendición. 2 Corintios 6:17 declara con autoridad: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No hay presencia sin pureza, no hay poder sin separación. El mismo Dios que derrama gracia exige santidad. Y no porque quiera restringirte, sino porque sabe que lo impuro destruye lo eterno. El alma fue diseñada para adorar, pero lo que no se adora conscientemente se absorbe inconscientemente. Por eso es tan peligroso el entretenimiento sin filtro, porque convierte el altar en pasarela, el templo en teatro, la devoción en distracción. Pero el Espíritu Santo sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. No busca perfección, busca disposición. No espera que seas ajeno a la cultura, pero sí que seas firme en tu identidad. Porque solo cuando sabes quién eres, puedes decidir qué no te define. Y un hijo de Dios no se define por lo que el mundo celebra. Hoy el cielo te llama a cerrar puertas, a evaluar lo que consumes, no solo por lo que muestra, sino por lo que activa en tu espíritu. A dejar de usar la gracia como excusa para alimentar la carne, a entender que la santidad no es un estándar inalcanzable, sino una decisión diaria. Y esa decisión comienza con lo que permites que alimente tu mente. Salmo 101:3 declara: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Esa es una oración de protección espiritual. Es un voto de santidad. Es un muro contra la infiltración del enemigo. Y es el grito de una generación que decide no ser moldeada por Babilonia, sino sellada por el Espíritu. El entretenimiento no es neutro. Nunca lo ha sido. Siempre tiene una agenda, una ideología, una dirección. Y cuando esa dirección no apunta a Dios, inevitablemente apunta en tu contra. Por eso hoy es tiempo de decidir qué tipo de altar estás edificando en tu mente. Uno que refleje la presencia de Dios, o uno que repita los ecos del mundo. Uno donde la palabra florezca,
o uno donde el pecado se normalice. Porque lo que consumes no solo te entretiene, te entrena, te programa, te define. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver a lo mismo sin consecuencias. Porque cuando la luz ha sido revelada, cada decisión es una respuesta. Y tu respuesta determinará si tu altar permanece consagrado o comprometido. ¿Cuál será tu decisión? Hay hábitos que se disfrazan de virtud, pero en su raíz operan con la misma estrategia con la que la serpiente engañó en el Edén. Distorsión sutil, apariencia de verdad y una motivación contaminada por el orgullo. Uno de los más comunes entre los creyentes es criticar bajo el pretexto de discernimiento espiritual. Se presenta con palabras elaboradas, con una postura de vigilancia supuesta, pero detrás se esconde un juicio que no edifica, una altivez que no restaura y una actitud que se aleja del corazón de Cristo. El peligro de este hábito es su camuflaje. No se reconoce fácilmente como maldad porque se disfraza de celo por la verdad. Pero la verdad sin amor, según las Escrituras, es ruido. En 1 Corintios 13:1 leemos: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lo que se presenta como discernimiento, cuando no es guiado por el Espíritu, termina siendo crítica destructiva. Jesús lo denunció con fuerza en Mateo 7:1-5 cuando dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. No estaba cancelando el juicio justo, sino exponiendo la hipocresía de quienes señalan la paja en el ojo ajeno, mientras ignoran la viga en el propio. La crítica disfrazada opera de esa manera. Ve fallas, pero no intercede. Detecta errores, pero no busca restaurar. Señala caídas, pero no extiende gracia. Así, la boca que debía declarar vida se convierte en canal de división. El apóstol Santiago hace una advertencia clara sobre el poder de las palabras. En Santiago 3:9-10 escribe: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esta contradicción revela un corazón dividido, porque la crítica constante no es fruto del Espíritu, sino de una mente que aún no ha sido renovada. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados. Y esa transformación debe incluir también la manera en la que hablamos de otros, especialmente dentro del cuerpo de Cristo. Cuando el juicio toma el lugar de la compasión, el enemigo gana terreno, porque logra convertir a los creyentes en jueces unos de otros en lugar de hermanos. Esta división silenciosa debilita la unidad, disuelve la confianza y frena el mover del Espíritu. Jesús oró por unidad en Juan 17:21, pidiendo al Padre que los suyos fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Cada palabra que divide, que siembra sospecha, que alimenta la desconfianza, va en contra de esa oración, y el enemigo lo sabe. Por eso promueve un discernimiento sin redención, una observación sin amor, un celo sin mansedumbre. Pablo confrontó este problema en las iglesias que fundó. En Gálatas 5:15 escribió: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El lenguaje usado no es accidental. Morder y devorar son imágenes de destrucción interna. Cuando un cristiano critica constantemente bajo la máscara del discernimiento, se convierte en parte del problema, no de la solución. En lugar de edificar el cuerpo, lo fragmenta. En lugar de proteger la santidad, destruye la comunión. El discernimiento verdadero produce oración, no murmuración. Produce celo por la restauración, no satisfacción por el error ajeno. Dios conoce la intención del corazón. No se impresiona por la elocuencia ni por la forma en que se expone la supuesta verdad.
En Hebreos 4:12 se nos recuerda que su palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, todo juicio que no nazca de una motivación pura se convierte en una ofensa a esa palabra. Y todo comentario que destruye más de lo que edifica es una señal de que la fuente no es el espíritu, sino la carne. Gálatas 6:1 nos da la medida correcta. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurar, no exponer; corregir, no exhibir; acompañar, no señalar. La madurez espiritual no se mide por cuánto ves en otros, sino por cómo respondes a lo que ves. El fariseo se regocijaba en la corrección pública. Jesús se inclinaba para escribir en el suelo, mientras la mujer adúltera temblaba ante la ley. En Juan 8, el maestro confrontó a los acusadores con una sola frase: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Nadie pudo. Todos se fueron, solo él quedó con ella. Porque donde otros vieron un escándalo, él vio un alma. Y esa es la diferencia entre la crítica disfrazada y el discernimiento ungido. Una destruye, el otro salva. El cuerpo de Cristo ha sido llamado a ser luz y sal. Pero cuando la crítica domina la conversación, la sal pierde su sabor y la luz se apaga. Efesios 4:29 nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La crítica no edifica, la gracia sí, y la edificación requiere intencionalidad, humildad, dependencia constante del Espíritu Santo. No es una opinión bien articulada lo que transforma, es una palabra nacida de la comunión con Dios. Muchos caen en este hábito por celo mal dirigido. Confunden responsabilidad con derecho. Piensan que ver el error en otros les otorga autoridad para hablar, cuando en realidad la autoridad espiritual no viene por lo que ves, sino por lo que cargas en secreto con Dios. Jesús podía confrontar porque primero oraba, podía reprender porque primero amaba, podía corregir porque primero cargaba, y cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de eternidad, porque no hablaba desde el alma, sino desde el espíritu. El juicio carnal está siempre apurado, busca exponer, mostrar, tener razón. El discernimiento verdadero espera, ora, analiza a la luz de la palabra y responde con mansedumbre. En Proverbios 10:19 se nos da una advertencia precisa: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Refrenar no es callar por miedo, es discernir el momento de hablar. Es entender que cada palabra tiene un peso y que ese peso puede levantar o derribar. No se trata de ignorar el pecado, sino de saber cómo tratarlo, porque no todo el que ve está listo para corregir. Solo aquellos que han aprendido a mirar como mira el cielo. Jesús confrontó a los escribas y fariseos por su hipocresía, no por su discernimiento. En Mateo 23:27 los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera parecen limpios, pero por dentro están llenos de huesos de muerte. La crítica sin arrepentimiento interno es eso: apariencia religiosa pero sin vida. Discernir es mirar desde el espíritu, criticar es mirar desde el ego. Una edifica, la otra destruye. Una busca restaurar al caído, la otra solo busca confirmación de su caída. Pablo exhortó a la iglesia a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No hay unidad donde reina la crítica. No hay paz donde lo que se habla no pasa por el filtro de la gracia. No hay edificación cuando lo que se dice no busca elevar. Y el resultado de ese hábito no es solo dolor para quien es objeto de la crítica, sino sequedad espiritual para quien la practica. Porque el juicio constante sin propósito divino endurece el corazón, embota los sentidos espirituales y apaga la voz del espíritu. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 4:20:
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El juicio que brota del desdén, de la altivez, del rencor o del celo sin amor, se convierte en mentira espiritual. No puedes amar a Dios mientras destruyes con palabras a su pueblo. No puedes declarar santidad mientras divides con tu voz el cuerpo que Cristo compró con sangre. No puedes vivir en la verdad mientras tu boca se convierte en instrumento de destrucción disfrazada de corrección. Hay un llamado urgente a volver al discernimiento real, al que nace en oración, se alimenta de la palabra y se manifiesta en el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 describe ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Nada de eso se encuentra en la crítica disfrazada. Todo eso abunda en el verdadero discernimiento, porque el Espíritu Santo no actúa para exhibir errores, sino para glorificar a Cristo y transformar vidas. Todo lo que no cumpla ese propósito no viene del cielo. Y si el cuerpo de Cristo quiere ser eficaz en esta generación, debe dejar de dispararse internamente con juicios malintencionados. Debe dejar de justificar su altivez espiritual bajo la excusa de decir la verdad, porque la verdad sin compasión no es completa, y la verdad sin propósito de restauración no refleja a Cristo. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino a destruir, sino a levantar. No vino a condenar, sino a redimir. Hoy, el Espíritu llama a silenciar voces críticas que no sanan, a cerrar labios que hieren más de lo que curan, a revisar intenciones y palabras a la luz de la cruz, porque en la cruz no hubo juicio contra el pecador, hubo redención, no hubo acusación, hubo intercesión. Jesús no gritó desde el madero: mira a los pecadores, clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la voz que transforma, esa es la voz que redime. Esa es la voz que el mundo necesita escuchar a través de la iglesia. Y esa voz solo puede salir de un corazón limpio, rendido, transformado. Un corazón que ha decidido no ser instrumento de división, sino canal de restauración. Un corazón que en lugar de criticar ora, que en lugar de acusar intercede, que en lugar de murmurar edifica. Porque el que ha sido alcanzado por la gracia no puede vivir con los labios llenos de juicio, solo con los labios llenos de verdad, dicha con amor, con poder, con dirección del cielo. Ese es el llamado, esa es la corrección, esa es la decisión. El alma que ha conocido a Dios no puede conformarse con vivir en incertidumbre. Pero en la búsqueda de dirección, muchos creyentes han sido atrapados en un hábito que parece espiritual, pero que en realidad es una trampa que neutraliza la obediencia. Buscar señales antes que actuar según la palabra. Es una costumbre que se ha infiltrado con fuerza en la vida de muchos cristianos, no como un acto de desobediencia abierta, sino como una espera disfrazada de devoción. Quien cae en ella no siempre se da cuenta de que está poniendo condiciones a Dios, esperando una confirmación sobrenatural para obedecer lo que ya ha sido claramente dicho. Esta es una de las formas más sutiles de incredulidad, porque se viste de oración, pero su raíz es desconfianza. Se presenta como dependencia espiritual, pero su esencia es resistencia interna. Dios ha hablado con claridad en su palabra. Ha establecido principios eternos que no dependen de una emoción, un sueño o una revelación adicional para ser obedecidos. Sin embargo, muchos cristianos permanecen paralizados, esperando que el cielo les repita lo que ya fue declarado. No están esperando dirección, están evitando responsabilidad. Lucas 11:28 presenta la respuesta de Jesús a una mujer que lo alabó. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El énfasis no está en los que reciben nuevas revelaciones, sino en los que obedecen lo que ya fue revelado. El problema de buscar señales no está en que Dios no pueda darlas. Él es soberano. Ha hablado por sueños, visiones, ángeles y milagros.
Pero cuando esa búsqueda reemplaza la obediencia directa, se convierte en una barrera espiritual. El pueblo de Israel cayó una y otra vez en ese error. Vieron el mar abrirse, el maná caer, la nube guiar, pero no bastó. Siempre pedían más pruebas, más garantías, más manifestaciones, y aún así desobedecían, porque no es la cantidad de señales lo que transforma, es el corazón dispuesto. En Hebreos 3:8 se hace eco de esa historia. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. La insistencia en nuevas señales revela corazones que han perdido sensibilidad a la voz que ya habló. Dios no se contradice. Él no cambiará su palabra para ajustarse a nuestra inseguridad.